Terminando ya con el ciclo de videos de la ruta materno-perinatal, con base en la resolución 3280, tenemos este último video, que sería el cuarto video de este ciclo, en el que buscamos hacer un resumen de cada uno de los elementos y los puntos claves, buscando entender cuál es la razón y el origen de esta ruta. Para ello recordemos dos conceptos grandes, que es que existen intervenciones colectivas e intervenciones individuales, que estas intervenciones colectivas son las que cambian definitivamente la salud pública de un país y marcan el desarrollo del mismo, y por eso son como tan importantes para estar en seguimiento y en control. Y las intervenciones individuales son las que hemos estado revisando más a profundidad, y que buscan obviamente mejorar la salud del individuo y llevar a feliz término todo el proceso materno-perinatal. Ahora, si recordamos bien, existían dos actividades que nos faltaban dentro de esa ruta, que son la de la atención a la familia y atención a la comunidad. Ahora, dentro de los lineamientos de la resolución se entienden las familias como una red de apoyo o red de cuidado primario, independientemente de los vínculos de consanguinidad, y puede ser configurada de diferentes maneras, no solamente pues de la familia nuclear. Ahora, ¿cómo se accede a esta atención de las familias? Se accede de diferentes maneras. Una de ellas es con la caracterización y la priorización por parte de las autoridades sanitarias, que deben hacer identificando cada una de las poblaciones y grupos familiares. Otra es desde las actividades individuales que hacemos en el cuidado prenatal, cuando hacemos la evaluación de la estructura y la dinámica familiar. Y otra incluso la manifiesta como tal la resolución, inducida propiamente por el paciente a solicitud o a demanda desde el servicio. En nuestro ejercicio quedará entonces esa evaluación familiar, en la que podamos identificar las necesidades, las capacidades, los factores de riesgo del grupo familiar, que nos permitan dar una visión general más o menos de cómo es el comportamiento de esa familia y cuáles son las vulnerabilidades para poder intervenir. Con intervenciones que normalmente están relacionadas con el tema de educación, información, orientación y asesoría, obviamente en promoción y mantenimiento de la salud. Siempre buscando la mejor manera de integrar el grupo familiar, es decir, promover relaciones de cuidado mutuo en el grupo familiar. No solo que la gestante se preocupe por su gestación, su embarazo, su hijo, sino que todo el núcleo o el grupo familiar al que estamos atendiendo haga parte activa y participe activamente en ese cuidado de la gestante y el núcleo familiar. Insisto, la intención es poder encontrar la mejor manera de brindar información para un adecuado acompañamiento de la materna en todo este proceso de ruta materno-perinatal, no solamente por la materna per se, ni su pareja, sino por todo el grupo familiar que la rodea, para que el acompañamiento y el cuidado sea recíproco. Cabe señalar que obviamente en esa atención familiar, como estamos hablando puntualmente de la ruta materno-perinatal, es válido identificar los integrantes de este grupo familiar y qué necesidades particulares tienen, si hay mujeres o niñas adolescentes, nuevamente hacer ese curso de la atención preconcepcional, indagar sobre el deseo obstétrico, sobre la planificación familiar y por supuesto tener en cuenta el concepto de maternidad y paternidad como proyecto de vida, en qué momento se puede dar y cuál sería la mejor forma de planificar este tipo de actividad. Y en el otro extremo tenemos la atención a la comunidad, que lo que busca es lograr integrar a esos grupos familiares en comunidades que reconozcan cuál es la red de apoyo social para poder hacer uso de ella, pero también se maneja el concepto de atención diferenciada o preferencial a la población con vulnerabilidad. Y claramente pues la adecuación de los servicios para la prestación de los servicios interculturalmente, hablando pues de la población, de las poblaciones étnicas, de los hombres transgénero o las mujeres con discapacidad, poder involucrarlas a todos y facilitarles en cuanto a la adecuación de los servicios para la prestación de los servicios. Actividades muy encaminadas a un tema de educación, información, pero además de adecuaciones técnicas en infraestructura, en dotación de los servicios para esta prestación de servicios, no solo a la gestante, sino a la familia y a la comunidad, dependiendo obviamente de sus necesidades. Por ello es tan importante el concepto de la caracterización y la priorización de la población. Digamos que el paso a seguir en la ruta de atención materno-perinatal estaría entonces, por parte del recién nacido, pues iniciar este proceso de atención en las rutas de primera infancia, y por el resto del grupo, dependerán de su grupo etario y en qué etapa de vida están, poder involucrarlos dentro de las rutas de mantenimiento de la salud o las que correspondan para su grupo de edad.
Ahora bien, ¿qué buscamos entonces nosotros con una mujer en esta ruta materno-perinatal? ¿Cuáles son los resultados que busca esta ruta de atención integral materno-perinatal? Empezamos con esa primera actividad, que es la atención preconcepcional, en la que siempre vamos a estar activos buscando la mujer en edad reproductiva con deseo obstétrico para poder orientar a la atención preconcepcional o poder derivar a la planificación familiar si es el caso. Por eso es que esta consulta no es una consulta particular, sino que es una consulta transversal en cualquier momento de nuestra práctica profesional, porque buscamos que las mujeres tomen la decisión en relación con la planeación de la gestación. Ese es el principal resultado de esta primera etapa de la ruta. Y no que todo lo contrario, digamos, el embarazo llegue como una sorpresa bajo estándares de no planificación y no el deseo, que nos podrían francamente derivar en desviaciones de la ruta. No sin penalizar esto en ningún momento, sino que obviamente la idea es tener un proyecto de vida claro y poder actuar consecuentemente con ello. Y entonces así, finalmente, una mujer que decide iniciar su proceso de gestación, inicia la ruta materno-perinatal para el cuidado prenatal. Esto lo que hace es evitar dudas, evitar conflictos y que nos puedan generar una interrupción voluntaria del embarazo, que si bien, digamos, se reconoce como un derecho fundamental, debemos buscar la manera de evitar este tipo de salidas de la ruta, porque claramente pueden derivar a complicaciones y morbilidades e incluso mortalidades. Y entonces podamos tener mujeres que viven como tal su gestación en las mejores condiciones de salud posible, porque acuden a los controles, porque viven todo el proceso de la gestación de la mejor manera, de la manera adecuada, asisten a los cuidados prenatales, asisten a los cursos psicoprofilácticos o de educación de maternidad y paternidad, hacen la valoración en salud oral, hacen su valoración en alimentación y nutrición, con ese enfoque de que esta gestante, esta materna, pueda vivir su embarazo en las mejores condiciones de salud posibles para ella, de acuerdo a sus factores de riesgo y vulnerabilidades. Lo que llegaríamos o lo que esperaríamos es que pudiesen entonces recibir una atención segura y humanizada del parto, y es lo que busca como tal la ruta. Una atención prenatal adecuada asegura que al momento de la atención del parto tengamos un menor impacto en los factores de riesgo, una materna con mayor información, con mayor conocimiento, que acude a la atención del parto más preparada, es una materna que puede tener una atención mucho más segura y que buscamos sea mucho más humanizada. El proceso del trabajo de parto, la atención del parto y el puerperio, y obviamente evitar que se puedan presentar complicaciones obstétricas o complicaciones del recién nacido, es decir, las desviaciones como tal de la ruta. Lo que buscamos es gestantes sin mortalidad y sin morbilidad evitable. Me parece que es un tema muy importante entender. En ocasiones sucede que identificamos factores de riesgo y como es un factor de riesgo mínimo no le paramos bola. Puntualmente de eso se trata el control o el cuidado prenatal. Identificar los factores de riesgo para mitigar el riesgo de ellos, porque la sumatoria de riesgos es la que se puede generar entonces al final del camino una complicación. Y la idea es esa, insisto, gestantes sin mortalidad y morbilidad evitable. Claramente entonces, recién nacidos que reciben una atención neonatal segura, y nuevamente el concepto de recién nacidos sin mortalidad ni morbilidad evitable. Es decir, mujeres que viven un periodo en mejores condiciones de salud, neonatos en las mejores condiciones de salud posibles, y mujeres y sus familias que finalmente dentro de todo este proceso de preparación, de educación y de capacitación desarrollan capacidades para un cuidado de salud materno-perinatal adecuado. No solamente la materna, sino todo el grupo familiar, y en ese orden de ideas podamos tener también una comunidad preparada para ese apoyo a las maternas, identificando nuevamente las necesidades, sus particularidades, adecuando los servicios para ello, para que puedan acudir al resto de la ruta de mantenimiento de la salud de una manera más adecuada, ¿sí? Esa sería como la ruta a seguir y lo que buscamos en cada uno de estos procesos y el por qué se hace cada uno de estos peldaños dentro de la atención materno-perinatal. Y una de las cosas muy importantes cuando siempre que hagamos cualquier tipo de proceso es la medición. Es medir los indicadores y mirar cómo están respondiendo las actividades
y cómo se está comportando nuestra población, cuáles son los factores de riesgo más importantes y en ese orden de idea poder generar intervenciones colectivas que apunten a mitigar esos factores de riesgo. Este en particular es el tablero de indicadores de la Fundación Participar, en el que hacemos un seguimiento diario con una mirada mensual de cómo es el comportamiento. Pues como leí en algún momento, lo que no se mide no se mejora. Si no sabemos realmente qué está sucediendo con lo que estamos haciendo, y la palabra es medirlo, no podemos saber si lo estamos haciendo bien o no. Es un tema de monitoreo, control y evaluación para generar mejoramiento en todos los procesos. Eso es todo lo que espero haya sido de gran utilidad para ustedes. La idea era socializar la ruta materno-perinatal de una manera un poco más amena, pero realmente sea de utilidad para poder comprender algunos conceptos dentro de la ruta materno-perinatal. Quedó abierto puntualmente a observaciones, inquietudes, dudas o proposiciones que quisieran que pudiéramos realizar en estos videos para que pudiéramos abordar algunos conceptos con mayor amplitud. Y eso es todo. Un abrazo para todos, que tengan un feliz día.